Cordial saludo compañeros y docentes. A continuación, nuestro grupo expondrá el trabajo de investigación que lleva por nombre Acoso escolar en estudiantes indígenas de la institución educativa Elio Pinedos Ríos en Riohacha, La Guajira, Colombia, en la asignatura de Educación Intercultural y de Género. Nuestro grupo está conformado por Grismaldo Solano, Elin Raquel, Flap Calicar y Caleris Rosero. La línea de investigación que se tomó fue violencia y discriminación en espacios educativos y el tema de investigación acoso escolar hacia estudiantes indígenas. La educación básica en Colombia se ha estructurado sobre contenidos pragmáticos que parten de la comprensión general de la cultura y de las costumbres nacionales. No obstante, dichos contenidos han sido reproducidos y memorizados de forma acrítica, sin incorporar de manera sistémica las transformaciones socioculturales contemporáneas. Según Rodríguez y Ponare 2022, esta situación ha generado una limitada apropiación de la diversidad cultural en los procesos educativos, la reproducción de prácticas de exclusión y rechazo frente a las diferencias sociales y culturales, especialmente en contextos escolares con alta heterogeneidad étnica y cultural. La institución educativa León Pinedos Ríos, ubicada en el departamento de La Guajira, confluyen estudiantes de diversa procedencia sociocultural, entre ellos población indígena guayú, migrantes venezolanos y estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social. Según las cuentas del CIMAT del 2025, la institución acoge aproximadamente 800 estudiantes en su sede principal, de los cuales cerca del 45% pertenecen a la etnia guayú. Por su parte, una proporción de esta población proviene de rancherías situadas fuera del perímetro urbano. Evidencia interacciones sociales fragmentadas entre estudiantes de distintos orígenes culturales y en la persistencia de prácticas de exclusión simbólica y relacional, particularmente estudiantes indígenas guayú provenientes de ranchería, quienes comparten espacios educativos con estudiantes mayoritariamente pertenecientes a estratos socioeconómicos más altos. Dentro del proceso metodológico del estudio se propone un tipo de investigación exploratorio descriptivo, exploratorio, dado que el acoso escolar de carácter étnico-cultural continúa siendo poco visibilizado y subinvestigado, sobre todo en contextos educativos urbanos, y descriptivo porque se busca caracterizar las manifestaciones y los factores del acoso escolar y las percepciones de la comunidad educativa. Dentro del diseño de investigación es no experimental y transversal porque no se manipulan las variables y se toma la información en un tiempo único temporal. Y la población son los estudiantes, los docentes y los directivos de la institución, caracterizada por la presencia de población indígena, y la muestra será intencional y no probabilística, priorizando estudiantes pertenecientes a la comunidad guayú. La investigación surge con el propósito de estudiar un fenómeno que afecta a la convivencia en contextos multiculturales. Como docentes de esta institución que posee una proporción de estudiantes indígenas, se identifican algunas razones como observaciones directas del conflicto intercultural, como los casos de bullying agudizados por barreras idiomáticas y culturales entre estudiantes guayú y estudiantes no indígenas. En este sentido, la pregunta principal orienta el estudio al indagar cuáles son las manifestaciones y causas del acoso escolar en estudiantes indígenas guayú de la institución educativa Elión Pinedo Río Riohacha La Guajira. Para profundizar y dar coherencia a esta pregunta central, se plantean tres preguntas específicas que fortalecerán el abordaje del problema investigado. ¿Cuál es la prevalencia y tipología del acoso escolar entre estudiantes indígenas? ¿Qué factores culturales y socioeconómicos inciden en la población guayú? ¿Y qué estrategias interculturales proponen docentes y familias para mitigarlos? El objetivo general de esta investigación es analizar el acoso escolar que viven los estudiantes indígenas para conocer cómo se manifiesta y cuáles son sus causas, utilizando un estudio exploratorio y descriptivo. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar las formas y frecuencias del acoso escolar que sufren los estudiantes indígenas, reconocer los factores culturales y sociales que influyen en este problema y por último proponer acciones preventivas, las cuales ayuden a mitigar este problema. Dentro del marco teórico tenemos distintos autores. Estos hacen referencia a que el acoso escolar es un problema social,
teniendo en cuenta que no es un problema aislado y está relacionado con distintos factores como son los familiares, culturales, sociales y escolares. En nuestro contexto, que es bastante multicultural, la escuela puede reflejar desigualdades. Hablemos ahora de los tipos de acosos escolares. Tenemos el acoso físico, el cual se da con agresiones corporales como son empujones, golpes o daños a las pertenencias. Tenemos el acoso verbal, que este se da por medio de insultos, de burlas, apodos ofensivos o amenazas. En el caso de los indígenas guayú puede relacionarse con su lengua, acento, vestimenta o costumbres. Hablemos del acoso relacional o social. Este se da cuando se excluye, se aísla o se difunden rumores para dañar la reputación de una persona. El acoso cultural y étnico, esto ocurre cuando la violencia se basa en prejuicios, ya sea por la cultura, la etnia y la identidad, y el ciberbullying, el cual se da a través del uso de las tecnologías digitales como son redes sociales, mensajes de texto o chats. Sobre el impacto del acoso escolar en el bienestar y el rendimiento académico, diversas investigaciones han demostrado que el acoso escolar tiene consecuencias negativas a corto y largo plazo. Según autores como Gómez Nishiki, algunas de estas consecuencias son la ansiedad, la depresión, bajo rendimiento académico, ausentismo y deserción escolar. En estudiantes indígenas, estos efectos se agravan debido al daño de la identidad cultural y al sentimiento de no pertenencia en el entorno escolar, la cual refuerza ciclos de exclusión educativa. En cuanto a la educación intercultural, esta se basa en reconocer que en una misma sociedad conviven personas con diferentes culturas, lenguas y formas de ver el mundo. En el contexto escolar, este tipo de educación busca que todos los estudiantes se sientan respetados y valorados sin importar su origen cultural. Según Walsh 2009, la interculturalidad debe ayudar a reconocer que históricamente los pueblos indígenas han sido excluidos y que la escuela tiene la responsabilidad de cambiar esta realidad. La etnoeducación es un enfoque educativo que busca que los pueblos indígenas reciban una educación acorde con su cultura, su lengua y sus tradiciones. Este enfoque reconoce que cada pueblo tiene su propia cosmovisión, forma de aprender, de comunicarse y de entender la vida. El marco teórico sustenta la necesidad de diseñar una intervención intercultural que promueva la convivencia escolar, el respeto por la diversidad y la participación activa de la comunidad guayú. Estrategias como talleres interculturales se alinean con los enfoques teóricos revisados y con la normativa colombiana vigente. El primer acercamiento revela un fenómeno persistente en contextos multiculturales de La Guajira, agravado por factores culturales guayú y desafíos socioeconómicos locales. Los resultados indican que el bullying afecta la convivencia escolar, con formas verbales y sociales predominantes en entornos indígenas. El acoso escolar representa una amenaza significativa para la permanencia y desarrollo integral de estos estudiantes, exacerbada por la falta de coordinación entre familia, escuela y comunidad indígena. Por último, entre las recomendaciones propuestas está la ejecución de talleres interculturales con docentes y familias, encuestas para mapear los tipos de acoso y alianzas con entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo. Estas son las referencias citadas en la presentación. Gracias por su atención.